industria prácticamente se da en el momento en el que prohíben la importación de los discos. Fue el detonante para que industriales colombianos miraran la manera de hacer las primeras plantas de fabricación de discos de 78. Repito que eso fue alrededor de 1948. Posteriormente, el desarrollo se dio en la medida en que el mercado crecía y cuyo crecimiento se dio sobre todo en cuanto al consumo, se dio por las rocolas o traganíqueles, que eran la mejor manera de hacer llegar la música a la gente y a las diferentes poblaciones del país. Estas rocolas en general estuvieron ubicadas a lo largo de las líneas del ferrocarril, que eran como las venas comunicantes en las comunicaciones del país, en el transporte. El país se movió a través de esas líneas del ferrocarril, bien fuera hacia el centro del país, hacia la costa, o desde la costa hacia el centro, y en el oriente colombiano, todo lo que es el departamento de Antioquia, el norte del valle, parte de lo que en aquel entonces era el departamento de Caldas, el Cauca, toda esa zona se comunicó en gran parte a través del ferrocarril, porque en aquel momento la infraestructura de carreteras era muy limitada y de difícil transporte por las diferentes dificultades en el invierno, pues las carreteras no eran mucho menos pavimentadas, ni siquiera con reseo que le diera una movilidad fácil a los vehículos. De esa manera, en la medida en que la infraestructura de carreteras del país fue avanzando o generalizándose, fue creciendo la industria en la medida en que podía hacer llegar el producto terminado de discos a todo el país, y fue creciendo el volumen, y con ese volumen creció la industria. La música que llegó a Colombia en los comienzos de la industria fonográfica, ya lo había dicho, estuvo muy orientada hacia la ópera y a la música clásica, en razón a que quienes tenían poder adquisitivo para adquirir los equipos de reproducción y los discos, que eran costosos, eran personas con recursos económicos amplios. En ese momento todavía la música popular no era muy popular. Empezó a ser muy popular a partir de los años 40, cuando se dio todo el auge de los tenores, barítonos y sopranos que procedían de la música de élite y empezaron a grabar canciones populares, algunos de ellos boleros. En este caso estoy refiriéndome a intérpretes como Ortiz Tirado, como Mario Lanza, como Juan Arbizu, y todos ellos procedentes del arte lírico. También en esa década se da una gran influencia de la música procedente del sur del continente americano, de México y de Cuba, lo que sirvió de influencia para que otros artistas más populares en Colombia, influenciados por los orígenes que he mencionado, empezaran a hacer sus grabaciones a partir de los años 50. El crecimiento de la industria
empieza a darse en los años 50. Ya había mencionado lo importante que fueron las líneas de ferrocarril para que llegaran a todos los pueblos, no solo las rocolas, sino las vitrolas y los discos. Pero a la vez, en la medida en que se ampliaba la infraestructura de carreteras en el país, se fue dando el crecimiento de la industria, porque el volumen de ventas iba permitiendo ese crecimiento. Contribuyó a ese crecimiento también, aparte de la difusión que dieron las rocolas a la música, la radio, que la radio en un comienzo, en sus primeros comienzos, se concentró mucho en difundir la música de élite, o música culta, como le dicen algunas personas, pero esa música de élite que difundía la radio, sobre todo se consumió por el público de forma limitada de los años 40 hacia atrás. Cuando empezó a popularizarse, la radio le dio mayor cabida a estos géneros que procedían de Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, de México y de Cuba. Esto prácticamente fue el comienzo de la gran industria en los años 50. En un álbum de 12 pulgadas se juntaban canciones de diferentes épocas y de diferentes periodos de un artista, y era prácticamente un álbum recopilatorio de grabaciones que se habían hecho con el objetivo de lanzar discos sencillos. Hacia finales de los años 50 se lanza los primeros álbumes concepto, que consistían en producciones preparadas con 12 temas especialmente para un álbum, pero ya pensando en que hacía parte de una obra integral. No era una recopilación de temas que se habían hecho sueltos, sino todos para un álbum. Eso es a finales de los años 50.